Muy buenos días, el tema de hoy es apostatarán de la fe. Vamos a leer 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Apostatarán de la fe. Encontramos al apóstol Pablo, un hombre versado en la palabra, un hombre conocedor de la palabra, un hombre adoctrinado en la palabra, conocido en la palabra de Dios, ya que fue criado, formado por Gamaliel, pero que tuvo la revelación del Espíritu de Dios para que tuviera entendimiento y conocimiento en Cristo Jesús. Pero aquí el apóstol Pablo le habla precisamente a la iglesia que apostatarán de la fe, pero también sucedió en el tiempo de Pablo. Por eso Pablo incitaba a sus discípulos a que estuvieran atentos a lo que vendría después de la partida de Pablo, porque esto sucedió después de la partida de Pablo y que viene sucediendo hasta nuestra época actual, en la cual apostatarán de la fe. Pero mire que yo encontraba en la palabra que a medida que yo leo en las cartas de Pablo, encontraba que esto viene sucediendo desde el tiempo de Pablo, en el cual él decía a sus discípulos que estuvieran atentos a las escrituras, a la palabra, a la revelación, pero en el conocimiento y la dirección del Espíritu Santo. Por eso es tan importante que usted y yo nos sumerjamos en el río del Espíritu y en la palabra de Dios para poder entender y conocer que usted y yo no podemos llegar a apostatar de la fe. Que el Señor nos guarde de llegar a apostatar de la fe. Pero esto pues yo encontraba que esto sucedía también en el tiempo de Pablo y sucede hoy en día personas que conocen de la palabra. Pero resulta, ¿por qué dice acá que escuchando espíritus engañadores? Porque precisamente son personas que se lo pasan de iglesia en iglesia. Como hemos hablado en diferentes devocionales y en prédicas. Hijos de Julio Iglesias, se lo pasan de iglesia en iglesia. Es que me gusta más esta iglesia, luego se van para otra. Es que me gusta más cómo habla el pastor allá, cómo ministran allí, los encuentros allí, que allá bautizan así, que allí le hablan a uno la palabra allí, que allí me la explican mejor así. Entonces se lo pasan, como dice la palabra, de iglesia en iglesia, como les acabo de decir, pero también porque no se centran, no se sembran en una sola iglesia para edificarse ni para poderse formar. Por eso muchos escuchan espíritus engañadores. Ya que la frase apostatarán de la fe, el apóstol Pablo nos venía advirtiendo que habrían maestros, pero también herejes que engañarían a muchísimas personas, aún de la iglesia, aún personas de la iglesia, porque se dejarían incitar. Vamos a tal lado, vamos a tal parte que allá hablan mejor, allá explican mejor la palabra, allá entienden mejor la palabra, es que allá oran mejor así, es que allá hacen tal cosa mejor que acá, es que allá la alabanza es mejor que aquí, allí la alabanza es mucho mejor que la de acá. Y se dejan guiar y se dejan llevar por esos espíritus engañadores, pero ni siquiera los someten a la oración, ni siquiera vamos a mirar qué me habla el Señor, me voy a meter en un ayuno, me voy a meter en tiempo de oración. Voy a estudiar la palabra. Yo quiero que a mí el Espíritu me hable. Si esa persona me dice a mí que en otro lado, que en tal iglesia, que en tal parte, voy a orar, voy a pedirle al Señor. Voy a preguntarle. Eso sucedía en los tiempos de Pablo, por eso lo encontramos en las cartas de Pablo, en el libro de Éfesos, también en los Hebreos, como él lo escribía y le decía a sus discípulos que tenían que cuidarse. Aún también les hablaba de cuidarse de ellos mismos, porque pronto creían que podían tener la razón y Pablo los incitaba a que no, que la razón estaba en Cristo Jesús, direccionados por el Espíritu de Dios. Por eso Pablo también lo hablaba en el libro de 2 Tesalonicenses capítulo 2, en la cual llegaría la apostasía, ya que en realidad ese era un problema de la apostasía, era un estado presente en la iglesia y que duró durante mucho tiempo y ha venido hasta nuestros días, ya que el problema de la apostasía ha aumentado y continuará haciéndolo hasta que nuestro Señor venga y recoja la iglesia, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso usted escuchará a personas que allí hablan, que le habló la Virgen, que le habló un santo, que le habló en un cuadro, en una imagen que ve en un cuadro, me habló, que yo vi que salía sangre, que le salían lágrimas. Muchas apostatarán de la fe, lo dice la palabra de Dios. Cuando encontramos que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí, o sea, por intermedio de quién podremos llegar al Padre, por solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero es que cada vez que usted y yo nos metemos en la palabra, encontramos más profundidad, más conocimiento, más entendimiento en la palabra. Por eso debemos someternos a la palabra, porque cada día, como dice el apóstol Pablo, él mismo lo explicaba, que somos un edificio en construcción, y es ese edificio, ese peldaño que se construye día a día para llegar a ser como Cristo Jesús. Usted y yo podemos llegar a ser conocedores de la palabra, pero tenemos que tener la dirección del Espíritu de Dios para saber si estamos obrando bien o estamos obrando mal, ya que el único que conoce la verdad es Jesucristo. Usted y yo solamente somos esos instrumentos de las manos del Señor para poder
llevar a otros a la salvación, a conocer de Jesucristo, que Jesucristo es el que quiere llevarlos a un camino de transformación, pero también para sacarlos del reino de las tinieblas a su luz admirable, como lo hizo con usted, como lo hizo conmigo. Cuando teníamos un amo, tenemos un amo del pecado y éramos esclavos del pecado, pero el Señor nos sacó a su luz admirable y tenemos un nuevo dueño. Tenemos un nuevo dueño, a Jesucristo. Somos esclavos por amor en Cristo Jesús, ya que el problema de la apostasía ha aumentado y continuará aumentando hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero qué es apostatar? Apostatar es apartarse, es alejarse, es permanecer lejos de. Y es una partida que sugiere que no solo usted tiene un punto en el cual se está dirigiendo, pero también es un punto de procedencia del cual usted ha llegado, y los que apostatarán son aquellos que en un tiempo han profesado mantener la fe, pero después se han apartado de ella. No puede haber una apostasía en el peregrinar de nuestro Señor Jesucristo, no puede haberla. Esta apostasía en el paganismo, porque ellos nunca han profesado realmente la fe. Son personas, como les decía anteriormente, que pican aquí, pican allá, pero son personas emocionalistas, que les gusta porque como predican allí, como allí echan fuera demonios, es que el pastor habla mejor allí, es que como hablan en esta iglesia, es que en esta iglesia se predican esto, es que en esta no sé qué. No. Por eso encontramos al apóstol Pablo como con esa seguridad, firmeza, convicción y determinación. Él formaba iglesias, levantaba iglesias, pero les hablaba con claridad. Por eso cuando encontramos que el apóstol Pablo creó la iglesia de Galacia, se iba después para formar la iglesia en Éfeso, pero después cuando volvía, no, resulta que se volvieron a la apostasía, volvieron a las viejas costumbres y volvieron a hacer lo mismo. Por eso los exhortaba a que volvieran nuevamente al camino de nuestro Señor Jesucristo, que no siguieran falsas doctrinas. Y es precisamente eso lo que está pasando también hoy en día. Por eso ahí mismo nos dice, escuchando espíritus engañadores. Bien, cuando ellos se apartaban de la fe, que esas personas que se apartan de la fe, ¿cuál es el factor responsable de esto por lo cual se apartaron? Es que van mejor, le escuchan mejor otros espíritus donde les hablan, es que allí me dicen más claramente, es que allí me acertaron, es que allí me dijeron que me iba a pasar esto y esto y esto, por eso me gusta más esta iglesia, porque es que allá me hablan esto, allá me dicen esto, es que allí me hablan al oído, es que allá me profetizaron tal cosa. Oiga, la mejor profecía que usted y yo podemos encontrar es la palabra. En la palabra encontramos cómo el Señor nos profetiza a través de la palabra. Por eso, cuántas veces hemos hablado en los devocionales, en las prédicas, que el Señor nos dejó 31 capítulos de proverbios. Es un proverbio de un capítulo diario. Esta es una profecía diaria para cada día de nuestras vidas, que nos habla y nos explica el Señor cómo debemos hablar y obrar y actuar para cada día, cada circunstancia, cada situación que se nos presente. Qué mejor que usted y yo empezar con la palabra diaria, una palabra que nos habla el Señor. Por eso cuando miramos en Proverbios 4:23 dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque del mana la vida. Uy, tengo que guardar mi corazón, no puedo prestar mi corazón para los deleites, para el pecado, no puedo prestar mi corazón porque es que tal persona me llama la atención y como que yo me voy a enamorar de esa persona, voy a expresar mis sentimientos, mis deseos, y de pronto esta persona es, y como que le deseo, le presto el corazón porque es que ya pienso en esa persona día y noche. Dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque del mana la vida. O sea, ahí tenemos la mejor profecía y el Señor nos habla. Por eso hemos hablado en diferentes oportunidades que el mejor espejo para usted y para mí es la palabra. La palabra tiene que ser el espejo donde usted y yo nos podemos ver, pero donde nos confronta, donde el Señor me confronta. Debemos entrar, Señor, háblame a través de tu palabra, enséñame, oriéntame, Señor, líbrame de yo ir tras espíritus engañadores, de pronto dejarme llevar por mis emociones, mis deseos, mis pensamientos, mis sentimientos, que yo creo que ahí puede obrar y puede actuar el Señor. No, ahí no actúa el Señor, ahí actúa el enemigo, es las emociones. ¿Fue acaso porque ellos habían obtenido una educación mejor o un nivel educativo mucho más actual que el de usted y el mío? Cuando van a otro lugar a ver qué le hablan, qué le profesan, qué le dicen, cuando la mejor profecía la encontramos en la palabra. Por eso debemos entender y conocer que estamos en tiempos difíciles, porque estamos en tiempos que muchos apostatarán de la fe, porque es que allá predican mejor, porque allí hablan mejor, porque allí le hablan al oído, porque allí le predican, porque allí le profetizan, porque allí le dicen a usted esto, haga lo otro. No, aquí lo dice, pero el Espíritu dice claramente que los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Impactante, porque dice que doctrinas de demonios, o sea, la palabra de Dios nos enseña que usted y yo todo lo debemos y meter y someter a la oración, a la palabra, al ayuno, al clamor, a la intercesión.
¿Qué me quiere hablar el Señor? ¿Qué me quiere enseñar el Señor? ¿Qué es lo que yo debo hacer? ¿Será que yo estoy obrando bien o estoy obrando mal? Ya que engañadores realmente contiene la idea de alguien errante que va de un lado para otro. Y esa persona es una persona, lo dice claramente, que es una persona engañada, es una persona que es un vagamundo, una persona que es un engañador, vagamundo que va de un lugar a otro para donde le profesan. Pero hoy le clamo, le pido al Señor que usted y a mí, el Señor nos libre de andar apostatando de la fe, pero que nos lleve firmes y constantes y determinantes en Cristo Jesús. Amén y amén.